Bienvenidos. Una vez más, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León y en colaboración con la Nueva Crónica de León, en esta ocasión vamos a comentar algunas cuestiones recurrentes, objeto de consultas, frecuentes en el seno de las comunidades de propietarios y relativas a los elementos privativos y a los elementos comunes de los edificios. Una primera cuestión sería el aprovechamiento de las terrazas, de las cubiertas, de los patios o incluso de la vivienda del portero. Dichos elementos son por regla general elementos comunes del inmueble y en consecuencia su utilización y destino pues está sometido al régimen de adopción de acuerdos de la Junta de Propietarios. En este sentido, dependiendo del fin que pretenda darse a los mismos, pues deberán de cumplirse distintos requisitos según la Ley de Propiedad Horizontal para la válida adopción del acuerdo correspondiente. Así, de una parte, para los actos de mera administración, como pueda ser el arrendamiento, si lo que se pretende es el alquiler de dichas zonas comunes, por ejemplo una terraza o la cubierta del edificio para la colocación de antenas de telecomunicaciones o un letrero anunciador, también en la fachada del edificio, pues la norma exige para la validez del acuerdo la doble mayoría de 3/5 del total de propietarios que representen 3/5 de las cuotas de participación en el inmueble, es decir, el 60% del total de propietarios. De otra parte, para los actos de disposición, por ejemplo, la venta de la vivienda del portero, u otros actos que supongan la modificación del título constitutivo, por ejemplo, la construcción de trasteros en un patio común, pues la Ley de Propiedad Horizontal exige para la validez del acuerdo la unanimidad del total de propietarios y cuotas. Y claro, la unanimidad es particularmente difícil de conseguir en cualquier comunidad de propietarios porque nunca todos los propietarios asisten a las reuniones, pero podría conseguirse fácilmente mediante el sistema del voto presunto afirmativo, es decir, consistente en que a los propietarios ausentes a la reunión pues se les notifique de modo fehaciente el acuerdo alcanzado en ese sentido y si en el plazo de 30 días no manifestasen también fehacientemente su discrepancia al respecto, pues se entiende que el voto es afirmativo. Una segunda cuestión es la de los elementos comunes, pero de uso privativo. Y hay que decir que, como regla general, tanto por naturaleza como por destino, los elementos a los que se refiere el 396 del Código Civil, es decir, las cubiertas, las terrazas, ya sean a nivel, en planta baja, o viviendas o cubiertas de consecuencia de viviendas retranqueadas en pisos en altura, o los patios, o los muros o las fachadas, son elementos comunes del inmueble. No obstante, la doctrina pues, distingue tres posibles configuraciones jurídicas de las que se derivan distintas consecuencias para los mismos, a saber, de una parte, como elemento común del inmueble, de otra parte, como elemento privativo de alguna vivienda o de un local, y luego una tercera situación intermedia, que es la de la consideración del elemento común, pero de uso privativo, es decir, exclusivo y excluyente para algún propietario que lo usa en exclusividad y con la facultad de excluir del uso a todos los demás. Y en atención a dicha configuración, pues el mantenimiento, la conservación y las obras de los elementos comunes ha de ser a cargo de la comunidad de propietarios. No así en los casos en que los elementos comunes lo sean de uso privativo, ni aún en los configurados como elementos privativos, es decir, propiedad particular del propietario de la vivienda o del local que lo tiene asumido. Pues conforme a la doctrina jurisprudencial, resulta que el mantenimiento, la limpieza y la conservación será de cuenta del propietario que tiene atribuido el uso, más aún si el elemento es privativo. Pero, sin embargo, aún en estos casos y según la jurisprudencia, se establece que otras obras, aun tratándose de elementos privativos, serán de cuenta de la comunidad de propietarios cuando se trate, por ejemplo, de obras de impermeabilización que afecten a la tela asfáltica, a elementos del forjado, siendo solo de cuenta del propietario el tema de la superficie de la cubierta, es decir, el solado o el azulejado. Dicha configuración de elemento común, elemento privativo o elemento común de uso privativo exclusivo y excluyente también tiene consecuencias o sirve como criterio para determinar las facultades de los propietarios, siendo que en los elementos comunes solo podrán hacerse alteraciones u obras previo acuerdo de la Junta de la Comunidad de Propietarios, y en los de uso exclusivo y excluyente o de uso privativo, el propietario solo tiene, como su propio nombre indica, facultades de uso y disfrute,
o de hacer obras o instalaciones pero que fuesen desmontables. Es decir, la norma les confiere facultades de uso o utilización, pero no de disposición o de alteración. Una tercera cuestión que en ocasiones genera controversias, pues es el uso de los elementos comunes, pero para hacer obras particulares. Y sucede que, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, pues el propietario de cada piso o de cada local pues puede modificar los elementos arquitectónicos, las instalaciones, los servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o el estado exterior, o perjudique los derechos de algún otro propietario, y en todo caso debiendo de dar cuenta a la comunidad de propietarios. Establece la norma también que en el resto del inmueble no se puede hacer alteración alguna. Consecuencia de ello es que, con carácter previo a la ejecución de cualquier obra, pues el propietario deberá de dar cuenta a la comunidad de propietarios. Y es importante destacar que no es lo mismo dar cuenta a la comunidad de propietarios, es decir, notificar, que tener que pedir permiso, lo cual no está en la norma. Sin embargo, la misma norma, la Ley de Propiedad Horizontal, establece algunas obligaciones respecto de los propietarios, como son las siguientes. De una parte, respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, sean de uso general o de uso privativo, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos. Pero, de otra parte, también mantener en buen estado de conservación su propio piso, su propio local y las instalaciones privativas, en términos o de modo que no se perjudique a la comunidad o a otros propietarios, y resarciendo en su caso de los daños que se causen. En consecuencia, cuando se pretende realizar unas obras en una vivienda particular o en un local particular, pero que va a afectar necesariamente a los elementos comunes del inmueble, pues es prudente observar las siguientes cuestiones, como sería, en primer lugar, notificar a la comunidad de propietarios las obras que vamos a realizar, el plazo de ejecución, por ejemplo, mediante la colocación de un edicto o de una notificación en el tablón de anuncios o en un lugar visible. Y si además de paso esa notificación de las obras que se van a hacer pues viene firmada por el técnico responsable o firmante del mismo, pues tanto mejor. En segundo lugar, proteger y asegurar los elementos comunes, es decir, los ascensores montacargas, los descansillos, las escaleras, el pasillo, el portal, mediante pues un forro o algún material protector. Y en tercer lugar, también muy importante, exigir al contratista, a quien le solicitamos que nos ejecute la obra, pues la tenencia de una póliza de RC, de responsabilidad civil, por los daños que pudieran causarse en los elementos comunes del inmueble, porque en otro caso, si no se tuviera contratada esa póliza de seguro, pues el dueño de la obra, es decir, el propietario, el que encarga hacer las obras en su vivienda y que necesita utilizar de los elementos comunes, pues será el responsable de los daños que se causen en esos elementos comunes y frente a la comunidad de propietarios. Y ya finalmente, una cuarta cuestión, que es relativa a las actuaciones de la Administración en las fachadas de los edificios, particularmente el tema de las placas informativas. Y en este punto, pues únicamente nos vamos a referir, por su novedad, a la nueva ordenanza municipal del Ayuntamiento de León, aprobada recientemente en el Pleno Municipal, reguladora de la identificación y la rotulación de los inmuebles y de las vías públicas. Y conforme a esa ordenanza, pues resulta que las comunidades de propietarios pues están obligadas a permitir gratuitamente la colocación de esas placas identificativas en las calles. El ayuntamiento únicamente sería responsable en caso de que se causasen daños en la fachada del inmueble, por ejemplo, y teniendo las comunidades de propietarios la obligación también de mantener o no impedir, mantener la visibilidad o no impedirla. Y tienen también la obligación, pero además a su costa, es decir, a su cargo, de colocar el número de identificación del portal y su adecuado mantenimiento y conservación, es decir, de mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad la placa de la numeración asignada por el ayuntamiento a la finca o al edificio. Finalmente, la ordenanza, pues también, como de costumbre, establece un régimen sancionador, fijando pues multas coercitivas por importe de 300 euros, que pueden tener un recargo del orden del 20% mensual, hasta un límite máximo de 1.800 euros.
Y bueno, pues nada más, esperamos haber sido ilustrativos y de interés y les emplazamos para una nueva convocatoria.